tal a todos? Bueno, en este video vamos a ver lo que son las coordenadas y cambio de base. Primero que nada me gustaría que veamos esta ilustración que tiene que ver con el zinc y la molécula del zinc. Entonces, nada más como introducción, recuerden que una base en álgebra lineal, eso nos proporciona un sistema coordenado para un espacio vectorial como Rn, mediante lo que sabemos que es la noción de vectores coordenados. En muchas aplicaciones, un problema descrito en un sistema coordenado puede resolverse, digamos, más fácil si cambiamos este sistema. Por ejemplo, esta molécula de zinc, si nosotros lo quisiéramos describir con el sistema coordenado en R3, con la base estándar, es decir, X, Y, Z, vemos que no está, digamos, en cierto sentido alineado con esta molécula, con los que se conocen como, las aristas se conocen como enlaces de los átomos. En cambio, si hiciéramos un cambio de base, ¿sí?, de la base estándar usual en R3 en este caso, por medio de estos vectores U, V y W, que encajan, digamos, de manera adecuada y perfecta con este átomo, entonces la manera de escribir esto sería mejor, por así decirlo. Y bueno, este tipo de ejemplos lo puede ver en el libro de David Paul. Otra aplicación que podemos ver, por ejemplo, en el libro de Larson, es hacia la cristalografía, ¿sí? Por ejemplo, en un cristal los átomos se encuentran en un patrón repetitivo llamado red cristalina. Por ejemplo, dice que la unidad de repetición más sencilla en una red cristalina se denomina celda unitaria. Las personas dedicadas a este estudio pueden usar bases y matrices de coordenadas en R3, ¿sí?, en el espacio tridimensional, para designar las ubicaciones de los átomos en una celda llamada unidad. Por ejemplo, la siguiente figura nos dice que muestra precisamente la celda unidad, conocida como monoclínico centrado. La matriz de coordenadas para el átomo superior, el que está en azul, es decir, este que está aquí, podría expresarse, ¿verdad?, en algo que vamos a llamar X, la matriz de coordenadas del vector X en una cierta base B'. Y bueno, esto lo sabemos, es el vector de entradas 1 medio, 1 transpuesta, es decir, es el 1 medio, 1. Y bueno, podemos encontrar muchas otras aplicaciones en cuanto al cambio de bases. Por ejemplo, para las figuras cónicas también tienen bastante aplicación, pero bueno, eso ya se verá más adelante en otros cursos de matemáticas. Entonces, como primer punto, veamos la representación de coordenadas con respecto a una base, y nos dice que si B es una base de un espacio vectorial, tengo n elementos en esa base. Estoy suponiendo desde luego que el espacio vectorial es dimensión n, y X es un vector en B, tal que X se puede escribir precisamente como una combinación lineal de ellos, y esto lo sabemos toda vez que B es una base en B, ¿verdad? Es decir, existen escalares y son únicos, tales que X se pone como esta combinación, C1, B1 más C2, B2 más así hasta Cn, Bn. Estos escalares les vamos a denominar coordenadas de X con respecto a la base B. Es decir, si yo tengo otra base, bueno, estos escalares obviamente no tienen por qué ser los mismos. Y bueno, una vez que encontremos esos escalares, los vamos a poner de manera, solamente voy a tomar los escalares y los voy a tomar de manera vertical, C1, C2, así hasta Cn, y a eso le vamos a denominar la matriz de coordenadas, ¿verdad?, de tamaño n por 1, o bien el vector de coordenadas con respecto a esa b. La notación para este vector va a ser x corchete sub b, quiere decir que es el vector de coordenadas de x con respecto a la base b. Observemos lo siguiente, esta base es un conjunto de elementos en b. Si ustedes recuerdan, un conjunto en general no nos interesa el orden, sin embargo en este caso sí. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cambio el orden del vector 1 con b2, entonces yo estaría cambiando el escalar c1 con c2, y bueno, estas coordenadas se cambiarían, por lo tanto ya no es el mismo vector coordenado, ¿sí? Entonces a lo que vamos es que cuando hablemos de representación de coordenadas con respecto a una cierta base, el orden sí nos va a interesar. Veamos este ejemplo 1, determinar precisamente el vector coordenado de x con respecto a la base beta, donde x tiene coordenadas menos 3, 2, 7, y la base beta vamos a tomar la base estándar en R3. Si nosotros cambiamos el orden, entonces ya no vamos a hablar desde luego son elementos de la base estándar, pero ya no le vamos a hablar
como la base estándar, sino una base estándar, pero bajo otro orden, ¿no? En general, cuando hablemos de la base estándar en R3, vamos a pensar que viene en este orden. Pero, ¿cuáles serán esos escalares? Es decir, vamos a llamarle V1, V2 y V3. Entonces, ese X lo quiero ver como alfa 1, V1 más alfa 2, V2 más alfa 3, V3 igual a menos 3, 2 y 7. Pero observen que representar o determinar estos escalares en la base estándar es muy sencillo. Es básicamente menos 3 que multiplica al primer vector de la base estándar más 2 veces 0, 1, 0 más 7 veces 0, 0, 1. Y esto desde luego me da menos 3, 2 y 7. Es decir, el vector coordenado en la base usual o la base estándar pues es el mismo. Veamos este otro ejemplo, pero ahora para otra base no estándar. Sea X, el vector de entradas 9, menos 7, 11. Determinemos precisamente el vector coordenado de X en esta base. Entonces formemos la siguiente representación vectorial. Pero piensen ahora en los vectores en la base de manera vertical. Es decir, un escalar por el primer vector, que es menos 1, 1, 2. Más alfa 2 por el siguiente vector, que es 3 menos 2, 1, más alfa 3 por el vector 2 menos 3, 4. Y esto quiero que sea igual al vector X, que es 9 menos 7, 11. Si recuerdan, esta es la representación vectorial de un sistema lineal de ecuaciones, es decir, podemos pasar directamente al sistema o a la matriz aumentada. En este caso vamos a pasar a la matriz aumentada, que es menos 1, 1, 2, 3, menos 2, 1, 2, menos 3, 4, aumentada con 9, menos 7, 11. Aplicando precisamente Gauss-Jordan a esta matriz, tenemos lo siguiente. Por el lado izquierdo tenemos la identidad de orden 3 y por el lado derecho tenemos esto que es 2, esto es 3 y esto es 1. Por lo tanto, alfa 1 viene siendo 2, alfa 2 viene siendo 3 y alfa 3 viene siendo 1 para resolver el sistema. Sin embargo, no necesitamos denotar esta parte de aquí, simplemente nos basta el resultado final, que corresponde precisamente al vector coordenado en la base beta. Entonces sería 2, 3, 1 en ese orden. Ahora veamos este ejemplo. Vamos a partir ahora del vector coordenado en una cierta base, en la base beta, que en este caso son dos vectores en R2, el 1, 0 y el 1, 2. Y vamos a suponer que el vector coordenado en esa base beta es 3, 2. Entonces nos piden determinar el vector X. Entonces hay que proceder a la inversa. Por lo tanto, el vector X, nosotros sabemos que se tiene que escribir como 3 veces, que es la primera entrada, por el primer vector, que es 1, 0, más 2 veces el siguiente vector. Esto viene siendo 3 por 1, 3, 0, más 2 por 1, 2, 4. Finalmente llegamos a que el vector X tiene que ser 5, 4. Ahora bien, si queremos expresar este vector en la base estándar, pues es el mismo, ¿no? Recuerden, la base estándar vamos a llamarle beta prima, sería el 1, 0, 0, 1, es la base estándar en R2, y pues este vector desde luego tiene que ser 5 veces el 1, 0, más 4 veces el vector 0, 1. Este vector coordenado o el vector coordenado de X en la base beta prima, pues es simplemente 5, 4. Si se dan cuenta, lo que hicimos es expresar este vector coordenado ahora en otra base. Básicamente determinar este vector cuánto vale, básicamente lo que dijimos es exprésalo en la base estándar. Veamos este siguiente ejemplo. A partir de el vector coordenado en la base beta, que me están dando precisamente este vector coordenado de entrada 5 menos 8 menos 2, donde beta es esta base no estándar en R3, nos piden determinar X digamos en la base estándar, desde luego de R3. Entonces X sería expresarlo de la siguiente manera: la primera coordenada por el primer vector. Entonces sería 5 que multiplica a 1, 0, 1
la siguiente coordenada, que es menos 8 por el siguiente vector, 0, menos 1, 2, y el siguiente número o la siguiente coordenada, menos 2 por el siguiente vector, el último vector, que sería 2, 3, menos 5. Entonces, operando esto, tiene que ser 5 menos 8 más 0 y menos 4 en la primera coordenada, luego 0 más 1, 0 más 8 y menos 6 en la segunda coordenada. En la tercera coordenada sería 5 menos 16 más 10. Simplificando, esto sería el 1, 2 y aquí serían menos 1. Y bien, este es el vector X, pero lo estamos mandando, de hecho, lo queremos representar en la base estándar. Es el mismo, es decir, X en la base estándar, vamos a llamarle pues es simplemente mismas coordenadas, porque recuerden que esto se expresa como 1 por el 1, 0, 0, más 2 por el 0, 1, 0 y menos 1 por el 0, 0, 1. Observen que en los dos ejemplos, en este y en el anterior, hemos cambiado de una base, hemos partido de una base no estándar y pedimos representar a X en la base estándar. Pero ¿qué pasa? En muchos de los casos se cambia de una base no estándar o estándar y se pide cambiar a otra base no estándar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, veamos ahora este siguiente ejemplo. Tengo dos bases en R3, pero observen que estas dos bases ya no son ninguna de ellas la canónica o la estándar. Y por otro lado tengo un vector X de R3 expresado en la base gamma, ¿sí? Que está dado por 1 menos 1 y 2. Y me piden determinar ese vector X, pero ahora en otra base beta. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, veamos este pequeño esquema que hice. Entonces pensemos en R3 con la base usual o la base estándar. Entonces ahí tengo al vector X, ¿sí? Y tengo a mi vector X en la base gamma, es decir, está dado aquí R3, pero en la otra base gamma. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer de manera, digamos, natural? Bueno, ir a la inversa, es decir, expresar este en la base estándar. Y una vez que conozca yo a este vector en la base estándar, pues realizar una combinación lineal de este vector con los elementos en beta, es decir, de estos tres vectores, y las coordenadas que me den, pues va a ser precisamente el vector coordenado en la base beta, es decir, regresar para acá. Pero ¿qué pasa si yo no solamente tengo un vector X? Tengo a lo mejor X1, XK, donde K es muy grande. Entonces tendré yo que hacer eso para cada uno. ¿Sí? Supongamos que tengo X1 en la base gamma, X2 en la base, es decir, XK elementos en la base gamma. Tendría yo que regresar y luego nuevamente así. Es decir, tendría yo que tener K sistemas de ecuaciones lineales por resolver. Bueno, esto se vuelve demasiado impráctico, entonces tendría yo que recurrir de preferencia a algo que se conoce como matriz de cambio de base. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, primero que nada veamos este pequeño ejemplo. Entonces, número 1, determinar este vector X en la base estándar. Entonces, yo tengo este vector coordenado en la base gamma y estas son las coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que el vector X en la base estándar tiene que estar dado por la primera coordenada por el primer vector de la base gamma, es decir, 1, 0, 4, menos la siguiente coordenada por el segundo vector, que es 4, 2, 8, más dos veces el tercero, que sería 2, 5, menos 2. Simplificando, esto de aquí tiene que ser 1 menos 4 más 4, diciendo 1. El siguiente tiene que ser 0 menos 2 más 10 es 8. Y el siguiente 4 menos 8 menos 4 menos 8. Entonces esta es la expresión de X en la base estándar.